Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy, si les parece, vamos a hablar de fiscalidad. Sí, de la política impositiva que plantea el Gobierno y que ineludiblemente nos va a afectar a todos. El Ministerio de Hacienda aprobó en abril de 2021 una resolución para la creación del Comité de Personas Expertas para elaborar el Libro Blanco sobre la reforma tributaria. Una vez conocido su amplio contenido, pretendiendo sentar las bases de la fiscalidad en España del siglo XXI, es momento de analizar sus propuestas y preguntarnos cómo nos puede afectar en el futuro. Y para ello vamos a hablar hoy en este Fica Café con dos expertos que van a debatir sobre los puntos principales de esta propuesta. En primer lugar, saludo a Miguel Ferre, Senior Partner de CREAP, responsable de Asuntos Públicos, Reputación y Sostenibilidad. Miguel fue secretario de Estado de Hacienda en el gobierno de Mariano Rajoy y conoce muy bien el mundo tributario. Miguel Ferre, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Un placer tenerte aquí. Encantado de estar aquí. También saludo a Daniel Fuentes, director de la Unidad de Research de CREAP. Daniel es economista, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y fue jefe de Información Económica de la Secretaría de Estado para la Información hasta hace unos meses. Bienvenido, Daniel. Hola, bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? Contamos, pues, con una visión más liberal y con otra más socialdemócrata. Así que empezamos. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, por una valoración del Libro Blanco, tanto como ejercicio de gobierno, un gobierno abierto, como por su contenido. ¿Faltan o sobran cosas a vuestro juicio, Miguel? En primer lugar, Antonio, efectivamente yo estoy de acuerdo en el comentario que has hecho, ¿no? Yo creo que es un buen ejercicio abrir la política legislativa a la sociedad civil, al mundo de la academia. No es una práctica rara en el sistema español, ya se hizo en la época del ministro Montoro un comité experto de reforma fiscal, también para el sistema de pensiones, también para la Hacienda Autonómica y, digamos, entronca con la tradición muy anglosajona del comité Mirrlees, etc. Por lo cual, yo creo que como ejercicio es algo correcto. Abrirlo a la sociedad, a expertos que no tienen por qué tener una inscripción determinada, que aportan su visión de la academia y que creo que esa visión es complementaria y necesaria para el legislador. Eso como primer punto de partida. Yo creo que hay que reconocer ese aspecto positivo de este ejercicio del Libro Blanco que ha puesto en marcha el Gobierno. En segundo lugar, en cuanto a los contenidos, se plantea como un libro blanco muy ambicioso, porque se habla de muchas cosas, pero sobre todo como gran finalidad de plantearse una reforma del sistema, una reforma global del sistema tributario español. Pero, en mi opinión, la importancia relativa que dentro del Libro Blanco los expertos han dado a cada una de las figuras me parece desequilibrada o desproporcionada. Se dedican casi 100 páginas a la imposición patrimonial. La imposición patrimonial tiene un peso relativamente escaso en el conjunto de lo que es la recaudación fiscal. Es decir, no tiene realmente efectos tan importantes para lo que es un sistema fiscal que debería ser competitivo. Hablamos del impuesto del patrimonio. Impuesto patrimonial en general, patrimonio, sucesiones, es decir, lo que recae sobre la llamada que no es tan sustancial, por lo que vemos entonces. O sea, en el Libro Blanco se le da un exceso, en mi opinión, un exceso de importancia que no se corresponde a la realidad. Los impuestos que más aportan al sostenimiento de los gastos públicos son las cotizaciones a la seguridad social, el impuesto sobre las rentas personas físicas y el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Es cierto que el IVA, el impuesto sobre la renta, son mencionados, pero me parece que en términos relativos se le da menos importancia, siendo cierto que se da una propuesta bastante importante en lo que se refiere al IVA en cuanto a tener un tipo único. Sin embargo, por ejemplo, yo echo de menos una reflexión sobre el peso que deberían tener las cotizaciones a la seguridad social, que aunque se vistan con otra denominación, en realidad son unos impuestos y que se caracterizan por ser algo desproporcionados en su peso. Las cotizaciones a la seguridad social que pagan los empresarios por cada trabajador tiene un tipo de los más altos de la Unión Europea, cerca del 28%, mientras que la que nos retienen, la que pagamos los trabajadores, pues está en el umbral más bajo de nuestro entorno, ¿no? del 4%. En mi opinión, ahí hay cierta discrepancia en la elección de las prioridades. Es cierto que el propio presupuesto de la Seguridad Social, como deficitario que es desde hace muchos años,
dificulta grandes cambios revolucionarios en la definición de estas cotizaciones, pero creo que algún día habría que plantearse sobre todo las cotizaciones empresariales en la medida que son un verdadero impuesto a la creación de trabajo. Daniel Fuentes, ¿tú cómo lo ves? En general, la valoración del ejercicio no puede ser sino positiva, ¿no? Y ojalá hubiera más de este tipo de comités de expertos. Sí sería deseable, y no es achacable a este en concreto, ¿no? Pero como ejercicio, como dinámica de trabajo, sí sería bueno que este tipo de comités de expertos se hicieran ex post, es decir, no solo antes de abordar una reforma, sino después. Oye, ¿qué ha pasado con esta reforma laboral o con la anterior reforma laboral? Una vez que pasen los años y haya materia para evaluarlo. Yo creo que esa sí es una carencia en la manera de trabajar de nuestras administraciones públicas. Estudiamos relativamente bien o bastante bien en función de los temas antes de ejecutar medidas, pero luego nos olvidamos un poco de evaluar qué ha pasado, ¿no? Estas cosas están cambiando, la AIREF ahora hace un trabajo excelente y ahí se está abriendo toda una dinámica, nueva ventana de trabajo, pero que deberíamos profundizar. En cuanto a lo que comentaba Miguel de las prioridades entre figuras impositivas analizadas o no, bueno, es cierto que hay elecciones, no hay elecciones claras, ¿no? Yo sí que diría que si bien todo el enfoque, todo el análisis de la parte patrimonial objetivamente no es la principal herramienta recaudatoria, eso es una evidencia, pero hay otras razones de fondo que justifican por qué se le dedica espacio o tanto debate, tanto espacio en el debate a estas figuras, no solo por motivos recaudatorios, sino pues, en primer lugar porque son las figuras más espinosas donde hay un mayor debate y por lo tanto pues, yo creo que conviene que ese debate se construya a partir de unos argumentarios sólidos y robustos y pues bueno, sus efectos en otras variables pues como la igualdad, desigualdad, que bueno, si bien hace 10 o 20 años estaba menos, formaba parte menos de la agenda política, hoy sí forma parte de ella, ¿no? Sí echo de menos, igual aquí a lo mejor es que me sale el lado profe, ¿no? Pero yo en este tipo de ejercicios sí que trataría de hacer un esfuerzo más pedagógico. Está bien, está excelente, no, creo que no hay duda de la robustez del trabajo, pero yo creo que un trabajo más pedagógico, algo más, un pequeño esfuerzo de divulgación para la ciudadanía en general, creo que sería beneficioso para todos, ¿no? Es una de las áreas en las que, a pesar de que todo el mundo cree que sabe mucho de impuestos, en realidad circulan pues, bulos, desinformación, informaciones interesadas, faltas creencias, números que uno no sabe bien de dónde salen. Entonces, hubiera sido interesante, puesto que además hay muchos académicos formando parte de este grupo de expertos, pues un pequeño esfuerzo. Quizás no es algo que se le pedía, pero vamos, a mí me hubiera gustado. No, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Daniel. La AIREF es una buena referencia en el sentido de los análisis a posterioridad del ejercicio presupuestario. Y creo que luego merecería la pena también reflexionar sobre la relación de este libro blanco con los informes de la AIREF o los llamados spending review, las revisiones de gasto, ¿no? Y plantearse que en el futuro este ejercicio debería ser mixto, de la manera complementario, gasto público versus ingreso público, ¿no? Que desde mi perspectiva ese debería ser el orden, no primero el ingreso y luego el gasto, sino primero ver el gasto que realmente necesita y luego ver el y la pata, Miguel, supongo que ahí estaremos de acuerdo también del sistema de financiación autonómica. Desligar, son dos debates que son muy difíciles de desligar, o sea, de dónde obtenemos los recursos, cómo, con qué figuras, con qué proporciones, qué tipos, etcétera, qué normativa. Pero es que ya llega un momento que es muy difícil abordar el problema en los dos niveles de manera separada, ¿no? Y Daniel, por terminarlo todo ya, incluso un cuarto capítulo que mirara la eficiencia del sistema fiscal. El sistema fiscal a día de hoy nos gustará más, menos, regular, pero es cierto que las naciones, a través de sus boletines oficiales del Estado correspondientes, lo utilizan como arma, como instrumento de competitividad, de atracción de empresas. Y yo creo que ahí está el caso de Irlanda, por ejemplo. Sí, es un caso ¿no? paradigmático y hay otros casos de países no como Irlanda ni Luxemburgo que tienen procedimientos como ayudas de Estado por parte de la Comisión. Portugal también. ¿no? Portugal, los Países Bajos, etcétera, ¿no? Es decir, y otros y fuera del entorno de la Unión Europea. Es decir, nos guste o no, insisto, el sistema fiscal se utiliza como herramienta para atraer inversiones y riqueza a un país. Yo creo que esa consideración no puede dejarse de lado. Creo que estos ejercicios, Daniel, de coordinación, por ejemplo, de la fiscalidad empresarial, que se ha empezado, son muy positivos y cualquier cambio en esta línea que afecte a la competitividad de las empresas españolas o a las que puedan venir a trabajar en España deberían ser lo más coordinados posibles
con corrientes internacionales para no quedarte muy fuera del rango. Yo fíjate, ahí sí, o sea, entiendo la filosofía de fondo, la comparto en gran medida, pero ve ahí un gran peligro, que es el peligro de la competencia, la fiscalidad a la baja. El dumping fiscal, ¿no? Bueno, llámale dumping fiscal, no tiene por qué ser necesariamente dumping fiscal, pero sí una competencia a ver quién pone menos impuestos, ¿no? Yo creo que las maneras de competir, la verdadera manera de competir no es desfiscalizar. Uno compite por productividad, por saber hacer, por valor añadido, por ventajas objetivas de la competitividad, buscar que mi margen de competitividad sea que pago menos impuestos porque otros al final de la cadena los van a pagar en lugar de los que pagué yo, porque al final la suma tiene que salir, pues no me parece la mejor manera de abordar el problema de la competitividad. De hecho, si ves, Miguel, yo creo que el viento está cambiando ahí un poco. Es verdad que venimos de muchos años donde era la praxis, pero bueno, este primer acuerdo del G20... Es decir, que ya tiene cierto respaldo de un suelo mínimo del 15% al impuesto de sociedades, pues nos está diciendo un poquito, ya, compitan ustedes dentro de un orden, pero hay que poner unos límites a esta competencia porque si no nos aboca, pues eso, a la insuficiencia de recursos, más allá de la filosofía de primero tienen que ser los gastos y luego los ingresos, o al revés, pero claramente todos entendemos que una hacienda pública saneada es imposible si no existe una suficiencia de recursos. No, eso totalmente de acuerdo y con la tendencia que apunta Daniel. Es decir, yo he dicho, creo que tener en cuenta que el sistema fiscal es una herramienta de competitividad, pero no necesariamente eso significa desfiscalizar o bajar. Es decir, que hay países de los que has mencionado antes, Antonio, que han optado en ciertas figuras impositivas por desfiscalizar, siguiendo el término de Daniel, pero extrafiscalizar en otras figuras impositivas. Es una cosa que explican a sus ciudadanos. Ustedes en impuestos sobre la renta van a pagar mucho y a cambio las empresas que trabajan aquí van a pagar poco. ¿Por qué? Porque creemos que en la foto final se va a crear más empleo y más riqueza. Es decir, no quiero que se entienda que es desfiscalizar siempre en todos los casos. Y de luego la tendencia es esa. La tendencia es. Por eso yo hablaba, Antonio, de la coordinación. Es decir, de no quedarte fuera del rango. O si lo haces, mide cómo compensas eso. Esto nos lleva, a lo que estáis planteando, a una reflexión sobre la presión fiscal en España y su relación con el promedio europeo. ¿Estamos por encima, Daniel, por debajo? ¿Dónde estamos exactamente? No, estamos claramente por debajo, ¿no? Casi. ¿Muy por debajo? Sí, notablemente. Yo creo que debemos estar como unos 7 puntos de PIB de recaudación en promedio por debajo de la zona euro. 7 puntos de PIB ahora mismo, pues igual son 80.000 millones de euros, hablo así un poco de cabeza, ¿no? O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Es verdad que hay unas razones, hay unas causas detrás de este porqué. No son, fíjate, no es tanto una cuestión de tipos, ¿no? Cada vez que se habla de impuestos parece que nos vamos a lo fácil, de es que hay que subir o bajar el tipo marginal de tal. Yo creo que el debate no es ese. De hecho, la singularidad española es que con tipos marginales absolutamente comparables, homologables a los de nuestros vecinos europeos, recaudamos notablemente menos. Y esa es la pregunta. Por lo tanto, la solución no es la simpleza de, pues suba usted el tipo marginal. Es que igual no consigues lo que estás buscando. Yo creo que hay otras causas. Una de ellas es probablemente, pues, y ya la AIREF ha empezado a hacer un trabajo aquí excelente en la materia, pues hay que hacer una revisión seria de nuestros beneficios fiscales, deducciones, desgravaciones, porque igual resulta que determinadas figuras fiscales pues, se han convertido un poquito en un queso de Gruyère por el que se nos están escapando unos recursos que pensamos que estamos recaudando porque todos nos fijamos en ese tipo marginal de referencia, pero que luego los tipos efectivos no se corresponden o están alejados de ellos. ¿En qué estás pensando? ¿Con los de beneficios? No, bueno, estoy pensando en general en casi todas las figuras, el IRPF, no solo en el impuesto de sociedades, que es en el que a veces ponemos el foco. En el impuesto del IRPF también hay muchas desgravaciones y no todas ellas además son siquiera equitativas, es decir, que tienen efectos distorsionadores sobre la distribución de la renta. Es decir, que seguro hay un gran campo para recuperar parte de esa menor recaudación con respecto a los estándares europeos, revisando algunas de las desgravaciones de nuestro sistema, ¿no? Otra de las razones que explican ese menor nivel de recaudación está relacionada con nuestro mercado laboral. Tenemos un paro estructural notablemente superior que el de otros países. Por lo tanto, tenemos una parte de la población que contribuye menos porque no está en condiciones de hacerlo, no por otra cosa, y además una parte de la población que necesita ayuda de prestación. Entonces, tenemos dos dinámicas ahí que juegan en contra
de este fenómeno. Si fuéramos capaces de reducir la tasa de paro estructural, estaríamos contribuyendo también, sin tocar los impuestos, a que nuestra recaudación se aproximase más a la europea. Luego podríamos hacer un análisis figura a figura en cuáles de ellas, y probablemente en cuáles de ellas estamos más alejados de los estándares europeos, y probablemente nos llevaríamos a alguna sorpresa, porque tenemos ahí ideas preconcebidas. Sin duda, la figura tributaria más alejada en términos de recaudación es el IVA. Es el IVA, con algunos temas espinosos que solo mencionarlos ponen a temblar algunos, pero es verdad. Por ejemplo, el IVA en el tema de la hostelería y del alcohol de la hostelería, pues ahí somos una anomalía y ahí en fin, ya digo, podríamos ir figura a figura y en todas de ellas estamos un pelín por debajo, y la suma de ellos pues nos da estos 7 puntos de los que estábamos hablando. Miguel, totalmente de acuerdo con Daniel. En la descripción de las condiciones estructurales de la economía española añadiría el peso de la economía sumergida, que igual no es tanto como se insiste tantas veces, pero sí seguramente una cifra equivalente a algo por encima del 20% del PIB. Simplemente con que eso se incorporara al ciclo tributario normal, estaríamos hablando de otro debate sin necesidad de cambiar los tipos. Daniel hablaba de 7 puntos. Bueno, es cierto que la evolución ha podido variar mucho, ¿no? Yo me he fijado el propio informe Libro Blanco habla de los ingresos públicos agregados. Si ves la presión fiscal, los informes de la Comisión, el último año, el 2020, hay menos distancia. Habla de un 36,8 en España y un 40,2 en la Unión Europea. Claro, la Unión Europea es un promedio, ni siquiera ponderado, es decir, que da la información que da, que es relativa, ¿no? Esto es año 2020, es decir, que es cierto que siempre ha habido un gap, como dice Daniel, eso es indudable. Y el 20 es el año más raro para hacer comparaciones. Pero vamos, por fijarnos el año último, digamos, del Eurostat, ¿no? La información que da la Comisión Europea. Hay, Antonio, naciones como Estados miembros como Dinamarca que están en el 46,8, 10 puntos por encima de España, con una estructura, como decía Daniel, por dentro muy diversa y muy distinta a la nuestra. Creo que los campeones son mis amigos franceses, que están en el 52% o han estado. Ese en ingresos públicos, en presión fiscal están en el 45 o 46 o por ahí. Luego, efectivamente, no vamos a recorrer todas, pero yo anticipo y comparto el diagnóstico que ha hecho Daniel. Por desgracia, digámoslo claro, son las figuras que afectan a más personas las que nos marcan ese diferencial. Podemos gastar mucho tiempo en hablar de los ricos, de las grandes empresas, pero realmente el impuesto en el que hay mayor gap, vamos a decirlo de una manera, es ese impuesto por definición que pagamos todos, desde la persona con mayor patrimonio a la que menos, que es el IVA cada vez que vamos a un establecimiento, etcétera. Pero fíjate, Antonio, que hay... Y vuelvo al tema de las cotizaciones a la seguridad social, que a mí siempre me han tenido muy preocupado, ¿no? Porque, en fin, estamos por encima, incluso en la aportación, dentro de esa descomposición de la presión fiscal española, las sorpresas que decía Daniel, las cotizaciones a la seguridad social, tanto las nuestras, individuales, como las que pagan las empresas por nosotros, estamos, siempre hemos estado tradicionalmente por encima de la media de la Unión Europea. En posición sobre el patrimonio, sobre el capital, que es como le llaman ahí, porque ahí mezclan patrimonio, pero también los ingresos de las cuentas corrientes, de las acciones, etcétera, ¿no? Ahí, pues efectivamente, España está por encima, estamos hablando sobre PIB, estamos en términos de PIB, 7,9 con la media europea, estamos igual, y en relación con el total de los impuestos, España es el 3,1 y el 2,5 en la europea, es decir, que todos estos mantras, si me permites la expresión, o mitos se desdicen cuando se chocan con la realidad. Y cierro el círculo dando efectivamente la razón a Daniel. Es decir, cuando se habla de acercar la presión fiscal española a la media presión fiscal europea, hay que explicar a la gente, a los ciudadanos, qué significa eso. Y significaría recaudar más por impuestos por añadido, sea por la eliminación de los tipos reducidos, o sea por la subida de la recaudación del impuesto sobre la renta, que ya parte de unos tipos altos, si hablamos con comunidades autónomas por encima del 50%, que a mí mi mentalidad me parece tremendo, y entonces la única forma de crecer sería reduciendo beneficios fiscales. Pero cuando habléis de esto, ¿en qué estáis pensando? ¿Qué tipo de desgravación eliminaríais o modificaríais? Por decirlo para que nos entiendan los oyentes. Yo haría caso a la AIREF, que las ha pasado en revisión y ha señalado con 2 de ellas claramente, ¿no? Los planes privados de pensiones y vivienda. Son los dos capítulos
que resultan más onerosos y que además tienen un efecto distributivo pues claramente concentrado en el 10% superior de las rentas. Hablas de eliminarlo al 100%, pues es que igual tampoco se trata de eliminarlo al 100%, pero igual sí que hay que revisarlo. Ahora esto muy popular no es, porque luego al final... No, bueno, Antonio, es que hablar de impuestos, y en esto Miguel está de acuerdo, es que hablar de impuestos no es popular. Claro, no es popular, pero luego al final tiene que haber un gobierno que decrete que esto va a ser así, ¿no? Y esto evidentemente... No, pero yo Antonio... El elemento electoral también está pendiente y flotando sobre ello. Lo está siempre, ¿no? Y además también hay unas posturas, si quieres, ideológicas en el buen sentido de la palabra. Yo, para mí, la palabra ideología no la estigmatizo, sino ese conjunto de ideas que te ordenan la cabeza y que de acuerdo a cada uno pues tiene su manera de ver y de el mundo y de integrarse en él. En fin, quizá idea principal de todo esto que estamos diciendo, yo creo que sí deberíamos y haríamos un gran favor al debate si no lo centramos tanto en los tipos impositivos, que es de lo que hablamos siempre. Es con 45, es con 42, con 21, estamos donde más o menos estamos donde hay que estar, por lo menos donde hay que estar en la Europa del año 2022. A lo mejor la Europa del año 2050 ha cambiado, pero estamos donde tenemos que estar. Son otros puntos los que tenemos que abordar. Técnicamente hablaríamos de base imponible, ¿no? De a quién se le aplican esos tipos, y por ahí se nos queda el fraude, se nos queda la ilusión, claro, ¿no? Se nos queda la economía sumergida, se nos queda esto debe sacar yo también, ¿no? Claro, el fraude fiscal. Sí, no, tú, eso Miguel, está, que has sido secretario de Estado de Hacienda, que de ti ha dependido la agencia tributaria. Sí, sé que al final el fraude es una preocupación. Sí, no, pero... Es decir, claro, si pagáramos todos... Es una preocupación, pero sea en todas partes del mundo. O sea, eso no hay nación desarrollada que no tenga bolsas de mayor o menor fraude fiscal. Y con todo, yo creo que la Agencia Tributaria Estatal tiene unos grados de eficiencia en los comparativos internacionales bastante buenas en cuanto al número de personas que trabajan y el resultado que generan, ¿no? Yo volvería a tu pregunta que has hecho antes, que ya por sentado una premisa, en la que yo voy a atacar a la premisa, Antonio, si me permites, ¿no? Decías, ¿qué beneficios o bonificaciones quitarías? No, yo es que voy a la mayor. Es que creo que no debería ser un objetivo acercarnos a la presión fiscal de la Unión Europea. No, por sí mismo. Pues hay que acercarse porque es necesario, pues uno se acercará. Pero creo que ahora lo que la economía española necesita es, desde mucho tiempo, es reducir ese paro estructural al que se refería Daniel. Yo creo que ese es nuestro gran gap. No podemos ver el potencial de ningún sistema fiscal hasta que no estuviéramos hablando de tasas del paro del 8 o del 7%. Ya lo ha habido en España, es cierto, de manera muy excepcional, pero la tendencia de las diferentes legislaturas, fíjate que no entro aquí, es a liberalizar la economía de una forma u otra, hacer que sea más fácil el desarrollo de la actividad. Y yo creo que ahora estamos en una coyuntura muy concreta, pero en un medio plazo, incluso con la propia aportación de los fondos del Next Generation, habría que ver cuál es el potencial de la economía conjuntamente, ¿no? De forma agregada. Yo creo que hay mucho por desarrollar, es decir, que lo importante es incorporar a esas personas al mercado de trabajo regular y legalizado, ¿no? Este sí que es un punto en el que no vamos a estar de acuerdo. No puede ser de otra manera, ¿no? Yo sí que creo, bueno, no necesariamente España tiene que estar exactamente en el promedio fiscal de la zona euro, no necesariamente, pero yo creo que sí debe converger. Estamos en el furgón de cola, o sea, estamos en los cuartos o los quintos por la cola en una unión de 27 países, ¿no? Y al final, fíjate, creo que esta elección no le corresponde a ningún economista, ni casi, en fin, es una elección social en la que, en función de los bienes y servicios que quiera financiar, pues tendrá que dotarse de esos recursos. Si queremos tener una buena sanidad pública, una educación, unas prestaciones sociales, una dependencia, si queremos tener una buena política de vivienda que solucione parte de esos problemas relacionados con el paro estructural, con la integración del capital humano más joven al mercado productivo, en fin, todas esas, no sé si carencias o aspiraciones en función de cómo lo vea cada uno, pero lo que no tiene mucho sentido es siempre estar, es que los países nórdicos, fíjate que está de bienestar, fíjate, y bueno, pues esa es una opción. ¿Que es necesariamente la mejor de todas ellas o no? A mí me parece inspiradora, pero que decir, esto lo tendrá que decir el votante cuando se exprese en las urnas. Yo, desde luego, no renunciaría a eso. Yo he renunciado ya, como decía Daniel, en nuestra discrepancia. Yo creo que, efectivamente, subir la presión fiscal, porque sí, es decir, no me parece un objetivo, no debería ser un objetivo de país, de política económica de país.
Lo cierto es que el nivel de servicios públicos, otra cosa son las carencias o deseos en cuanto al incremento de nivel de gasto público, de prestaciones y servicios públicos. El nivel de prestaciones y servicios públicos en España es un nivel perfectamente comparable con el del promedio europeo. Yo creo que la administración española es bastante eficiente, incluso el número de personal empleado comparado con administraciones más mastodónticas tipo francesa o alemana. Y es algo a lo que creo que no debemos renunciar. Tiene ciertos niveles de eficiencia que es de lo que se trata. Es decir, al final se trata de de cubrir unas necesidades públicas a los ciudadanos. Podemos entrar en muchas formas de cómo hacerlo. Yo creo que si se puede hacer de una forma eficiente y poco gravosa para el contribuyente, mejor que hacerlo de una forma gravosa y cara mientras se garantice que cualquiera pueda acceder a un sistema sanitario, ¿no? Y yo creo que ahora el nivel en España es el adecuado. ¿Que se puede gastar se puede hacer más gasto público? Pues sí. No voy a decir hasta el infinito, pero se puede crecer exponencialmente. La pregunta es si nos lo podemos permitir, si realmente lo necesitamos y si no hay otra tarea aún previa, que insisto que es incorporar, o sea, generar la riqueza suficiente, la actividad suficiente como para que ese paro estructural llegue a ese 8%, ese 7%. Aquí hay economistas también que plantean, sobre todo desde el centro derecha, que bajar impuestos puede llevar aparejado una mayor recaudación fiscal. ¿Esto es así? ¿Se cumple en todos los casos o no? Mira, yo en esto de las subidas y las bajadas fiscales no soy muy religioso. Yo desconfío mucho de todo aquel economista que ¿Eres dice... agnóstico? No, soy pragmático. Antidogmático. Soy pragmático. Y la fiscalidad es una herramienta para conseguir un fin de política económica. Y entonces, en función del contexto de las necesidades, tendrás que actuar de una manera o de otra. Por lo tanto, yo desconfío de esos economistas que siempre, en cualquier circunstancia, la receta es o siempre subir o siempre bajar. Yo creo que eso no tiene mucha consistencia, analítica. En cuanto a lo que nos estás proponiendo, que es la famosa curva de Laffer, la famosa curva de Laffer pues es una anécdota pues que ha calado ahí, que estaba además escrita en una servilleta, que es una campana de Gauss, que luego, a menos impuestos, luego, más recaudación. A ver, seguro que en un contexto determinado, una figura impositiva, en un momento y en un país, seguro que hay ejemplos que dicen que efectivamente en ese contexto hubiera sido deseable reducir la presión fiscal. Como regla general, yo creo que es difícilmente discutible. Si bajan los impuestos, la recaudación se resiente, eso está claro. Yo totalmente de acuerdo en que la política fiscal es un instrumento. Yo puedo compartir la experiencia, ¿no? Del año 2014 hicimos un proceso de reforma fiscal con bajadas. Es cierto que coincidía con un momento en que el ciclo estaba subiendo, lo que hicimos fue más bien acelerarlo, echar de alguna forma leña al fuego, ¿no? Pero coincidió con que creció el ciclo de actividad y por tanto también creció de forma espontánea y natural la recaudación. Es decir, que en ese caso, año 2014-2015 sí que se cumplió ese elemento. Pero totalmente de acuerdo con Daniel, yo no creo en los dogmas, creo que en cada momento hay que ver qué medida tomar. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Bueno, vamos a comentar otro aspecto de este libro blanco para la reforma fiscal, que es los comentarios que os pido sobre la fiscalidad medioambiental, ¿no? Cómo estamos aquí en relación con la Unión Europea, qué coordinación hay con las comunidades autónomas y qué efectos económicos tiene este tipo de impuestos como herramienta para corregir aspectos negativos asociados al consumo de productos perjudiciales como los combustibles, los fósiles y todo esto, ¿no? Yo creo que España en general efectivamente es un capítulo que está a punto en libro blanco, ya se apunta en otros ejercicios semejantes, en el campo en el que se puede desarrollar. Yo creo que utilizando el propio denominación del Ministerio, podemos hablar también de transiciones tributarias vinculadas a la transición ecológica y son tipos o figuras impositivas que podrían adaptarse mucho a esos objetivos, ¿no? Es decir, no tienen por qué ser figuras con impuestos sobre la renta para toda la vida, sino ir adaptándose a circunstancias concretas, ¿no? Es cierto que y ahora seguramente Daniel lo va a desarrollar mucho mejor que yo, ¿no? Hay cosas que el precio no están recogiendo bien, ciertos perjuicios para el conjunto de la sociedad y perjuicios también que tienen un coste en términos de gasto público, lo cual parece razonable cubrirlos de una forma específica añadida sobre la propia imposición del IVA. Pero no solo las que tenemos ahora en mente, por supuesto bebidas alcohólicas, tabaco, hidrocarburos fósiles, sino también
Otras cosas que a lo mejor el precio de hacer, el uso del agua, por ejemplo, que son en un país como el nuestro, donde mayoritariamente hay ciclos muy regulares de lluvia, parece que tiene sentido plantearse políticas tributarias alrededor de esto, o de otras, o el propio propuesta vinculada a los Next Generation de la Unión Europea de los impuestos al carbono, los ajustes en frontera a carbón. Es decir, si hay otras zonas del mundo donde no son tan cuidadosas como nosotros en el control de emisiones de CO2 y lo incorporan a sus procesos productivos y luego importamos esos productos, parece razonable también como zona económica protegernos de los sitios o de los productos donde no se ha hecho esa reducción de la emisión del dióxido de carbono, ¿no? Por lo cual yo creo que hay un camino por recorrer en el que, en todo caso, y volviendo a mi consideración, hay que ser muy cuidadoso en términos de competitividad. Estoy hablando sobre todo cuando son de fuentes energéticas, hay que ser muy prudente y medir bien y no descartar que puedan ser medidas tributarias temporales que se vayan adaptando a circunstancias muy concretas. Impuestos puntuales, por un momento determinado, se pueden modular. Según objetivos que se pueden modular según los propios procesos de transición energética. Es decir, si apostamos por una electrificación sostenible, si realmente queremos apostar por ello, pues bueno, en un momento dado se puede llegar a ese objetivo. Se defina como se defina en porcentaje de uso de la electricidad frente a otros. Cuando llegue ese momento, yo sí que soy partidario de retirar figuras impositivas que no se justifican o que no responden a ese motivo. Es decir, la medida en que yo veo este tipo de figuras como algo excepcional, en el sentido de vinculadas a un objetivo muy concreto de cubrir una externalidad negativa, si esa externalidad ya está compensada, pues igual no tiene sentido. Está corregida, no tendría sentido mantener ese tipo de figuras. Daniel. Yo justamente esta última idea me parece la fundamental. Si hay algo que distingue a la fiscalidad ambiental del resto de impuestos, a ver, todos los impuestos tienen una finalidad recaudatoria en algún motivo, pero sobre todo estos impuestos, su finalidad no es la de recaudar, y esto puede parecer chocante, su finalidad es la de incentivar o desincentivar un comportamiento de los agentes económicos que no es socialmente deseable. De manera que si el impuesto está bien diseñado, el productor o el consumidor se va a encontrar ante el dilema de actúo de esta manera y compro este producto que sé que tiene un impacto nocivo en mi entorno y pago un plus en forma de impuesto, o digo, bueno, pues hago otro tipo de consumo, me comporto de otra manera, modifico mi sistema productivo y no pago ese impuesto porque me comporto ya de una manera. Ese es el verdadero espíritu de los impuestos. En ese sentido, tiene razón lo que dice Miguel. Puede ser que lleguemos a un punto en el que determinados impuestos fiscales digan, bueno, han cumplido su misión. Su misión era incentivar o desincentivar el consumo de fósiles. Ya eso, imaginemos que dentro de 20 años, ojalá deje de ser un problema, pues esa figura tributaria tendrá que desaparecer porque ya no tiene razón de ser. Y el segundo punto, que ese sí que es especialmente sensible y más en el contexto actual y en los años que vienen, es el de cómo distribuyes la carga social de ese impuesto, ¿no? Porque estamos diciendo, vamos a poner nombres concretos, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en la gasolina o en los hidrocarburos. Pues todo hidrocarburos. Por ejemplo, bueno, pues oye, ese impuesto tiene una razón de ser, vamos a encarecer artificialmente, y estos son los impuestos, vamos a encarecer artificialmente este combustible, porque así estamos haciendo comparativamente más rentable inversiones en otras energías que no generan estas externalidades negativas al medio ambiente. Bien, esa filosofía se mantiene. Problema que eso genera un efecto renta, que hay quien a lo mejor, incluso siendo vocacionalmente el más ambientalista de los ciudadanos y siendo un convencido, resulta que o no puede o puede, pero a un coste que realmente le supone mayor esfuerzo, ¿no? Estos son los ganadores. Fíjate, así como en los años 80 y los años 90 el gran debate era los ganadores y los perdedores de la globalización, todos estábamos de acuerdo que la globalización en suma era beneficiosa para el desarrollo humano, pero que por el camino había gente o países enteros que se nos habían quedado atrás, y eso siembra las raíces del descontento con la globalización. Y ahora estamos viviendo el mismo fenómeno con el tema ambiental. Claro que podemos estar convencidos de que el objeto final es deseable, pero por el camino se nos puede quedar gente, incluso convencidos de la cuestión ambientalista, ¿no? Y esto es el tema, pues eso, de los costes de transición, costes de la transición ecológica. Yo creo que la señal que nos dieron los chalecos amarillos en Francia hace 2 años fue clarísima, ¿no? Y en el contexto actual que vivimos, pues va a haber que ser especialmente cuidadosos
Y ahí pues vamos a tener grandes debates sobre con qué velocidad avanzamos en esa persecución de un bienestar global deseable y cómo financiamos esos costes de transición, a qué velocidad, a quién dejamos atrás. Yo creo que ahí viene un campo. Estamos ya inmersos, ya no es que vengas, que estamos ya de lleno en esa cuestión. Valga con imagen ilustrativa, Antonio, la Revolución Americana. Empezó por la imposición de unos impuestos especiales al té. Cierto, sí. En fin, grandes torres han caído por los motivos fiscales. O sea, los chalecos amarillos no es el único referente. No es el único referente. Todo en Boston con el té. Está claro. Bueno, tenemos el libro blanco y ahora hay que ver cómo se pasa de las musas al teatro, de las palabras a los hechos, esto cómo se aplica, cuándo se aplica. Esto es un wishful thinking, es un pensamiento, en fin, ideal para sentar las bases, como decíamos, de la fiscalidad en España del siglo XXI. ¿Es factible, no es factible? ¿Cómo lo veis? Bueno, efectivamente, como tú bien dices, tanto en la constitución del grupo de personas expertas como ahora en la presentación que ha hecho la ministra, ha reconocido que la ambición era esa, ¿no? Sentar las bases del sistema tributario del siglo XXI. Pero incluso hoy, ahora ya en la presentación o la entrega, mejor dicho, el libro, la propia ministra dijo que que era un informe y que tomaba nota y que en este momento no tocaba. Es un informe no vinculante. No, por supuesto, es un informe consultivo. Un poco lo que hablábamos al principio de esta tendencia muy de derecho administrativo anglosajón de gobiernos abiertos o transparentes donde la sociedad civil también participa en la formación de las leyes, ¿no? Por tanto, yo creo que ni la coyuntura ni económica ni política lo permite. No lo permite en esta legislatura bajo ningún concepto. La mayoría de las conclusiones del libro blanco consisten en subidas de impuestos. Y la propia ministra yo creo que no tardó mucho en decir que no era el momento y que no tocaba ahora. Yo creo que no lo vamos a ver en esta legislatura. Yo creo que es perfectamente estimable que no va a ocurrir así. De otra manera, tendría que darse muchas circunstancias de procesos legislativos, de abrirlos, que ni siquiera creo que llegarían a dar tiempo a terminarlos. Es un proceso largo. Claro. Un proceso largo. Es decir, fíjate, Antonio, que ahora mismo ya en el Congreso de los Diputados, para hablar de nivel central, en autonómico, hay bastante acumulación de propuestas legislativas, de proyectos de ley pendientes de transposiciones directivas. Es decir, porque también ha sido una coyuntura muy concreta con el COVID, etcétera. Yo creo que ni el Congreso de los Diputados tiene tiempo para digerir lo que tiene ya como para darles un grandísimo paquete. Pero es que además, por encima de eso, que es un tema meramente instrumental, creo que no hay esto es de tal calado que no hay un consenso parlamentario suficiente. De hecho, el socio junior, vamos a llamarlo así, del gobierno de coalición quiere ir más allá, le parece corto estas propuestas, ¿no? Por lo cual, salvo mejor opinión de Daniel, yo no veo ni consenso político ni coyuntura económica, desde luego, para implantarlo. Socio junior, léase Podemos. Efectivamente. Unidas Podemos. Daniel. Lo veo complicado por dos motivos. Uno que ya ha señalado Miguel, el de que yo creo que no existen mayorías y consensos claros para una reforma que se quiera realmente transformadora del sistema fiscal. Para retoques seguramente habrá posibilidades, pero para una reforma de gran calado, tanto el momento político como la debilidad parlamentaria del gobierno, que recordemos que tiene 120 más 35 diputados, esos son los que cuentan, más luego una serie de socios, muchos de ellos con intereses específicos, autonómicos, bien diferenciados. En fin, requiere de mayorías que ahora están delicadas. Y además, incluso en el caso de que las hubiera, reformas realmente estructurales que no salen en la Cámara con mayorías muy amplias, pues están llamadas a ser reversibles en el corto plazo, ¿no? Por lo tanto, su vocación transformadora, complicado, ¿no? Y el segundo argumento, más especulativo, es que estamos ya en la recta final de la legislatura, ¿no? Y eso también dificulta reformas de este tipo, como tú mismo decías, pero me estáis hablando de subir la... Claro, es que los economistas, popular, cuando nos hablamos de haber impuestos, claro que sabemos que tiene consecuencias electorales, pero buscamos... En fin, hacéis abstracción también entonces, de la política, ¿no? Eso es complicado. Otra cosa, y yo creo que eso sí puede haber, yo creo que puede haber algunos avances en tema ambiental, pues que esté comprometido con Bruselas, probablemente ese 15% de sociedades, que ya es un punto de consenso y que además, en fin, ya está encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Yo no descartaría que en un contexto preelectoral se avanzase también, no sé si de manera realmente
estructural, pero yo creo que intuyo que el tema de sucesiones, algo relativo con la fiscalidad del capital en un contexto preelectoral y un gobierno entre Partido Socialista y Podemos que se presenta a la reelección en la recta final de las elecciones, yo creo que se volverá a estar encima de la mesa y que por ahí algo sí se puede... Yo estoy de acuerdo con Daniel, la verdad es que este punto está bien traído, ¿no? Yo, primero, al inicio de esta conversación, Antonio, te hablaba de la desproporción, en mi opinión, de la atención dedicada a la imposición patrimonial frente a otras cosas mucho más estructurales, ¿no? Y creo que, bueno, que eso le da pie, efectivamente, como decía Daniel, al gobierno de coalición en este caso, a utilizarlo en un contexto de actuación política, más que de actuación presupuestaria, si nos explicamos. Es decir, todos sabemos la utilización de la Comunidad de Madrid como una especie de, se lo ha utilizado una expresión de paraíso fiscal, etcétera, todo muy vinculado a una parte muy limitada de la recaudación. Sí, que armonización fiscal, es decir, que suba los impuestos. Bueno, poner un tipo mínimo, ¿no? Apunta un poco el libro de expertos, el libro blanco, a poner un suelo mínimo en todas las comunidades autónomas. Que no tengan esa discrecionalidad. No que tengan esa discrecionalidad. ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo, pues no falta que te lo explique, pero además es que no sé si jurídicamente es posible. Dudo, porque la propia capacidad de diseñar el sistema fiscal autonómico, aunque formalmente se materializó en la ley una ley general, una ley ordinaria, yo creo que tiene su origen una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, donde está reconocida una cierta capacidad. Yo creo que sería algo invasivo de las competencias de los autonómicas. Y como tal, pues me parece que puede tener, línea a lo que apuntaba Daniel, más en la parte política o incluso en la parte jurídico/constitucional, ciertas derivadas de medio plazo que, en mi opinión, deberían desaconsejarlo. Más allá del fondo del asunto, que yo creo que no es justo, pero eso es una consideración ideológica, como dice Daniel. Pero, punto de vista incluso de derecho constitucional, creo que está rozando el tema de invasión de competencias, rozando al menos. ¿Tú lo ves así, Daniel? Bueno, es claramente la figura impositiva en torno a la cual hay más ruido, la que dificulta tener un debate sereno más, en la que además mucha información absolutamente asimétrica, ciudadanos que yo creo que en realidad no saben si están sujetos o no y en qué cuantía. Y bueno, ya hemos visto mucho ruido en torno a este tema en las elecciones a la Comunidad de Madrid y yo creo que no lo vamos a evitar en los meses que faltan hasta el final de la elección, siendo... A ver, tiene su importancia, pero tiene su importancia, fíjate, no en términos recaudatorios, creo que son 2.000 millones o algo así, en conjuntas comunidades autónomas. Exacto. Pero sí tiene para mí, yo aquí me distancio un poco a veces de algunos eslogans fáciles de que paguen los ricos. Sí, los ricos tienen que pagar, como no van a tener que pagar. Pero yo creo... Ya pagan. Sí, tienen que pagar lo que le corresponda, de acuerdo con una escala que yo defiendo que sea progresiva y de esa burra no me bajo. Como es ya, vamos. Pero no, a lo que voy es que a veces no está tanto en esos 2.000 millones que suma, sino en la legitimación que supone esa figura dentro del conjunto del sistema tributario, ¿no? Que la gente diga, bueno, yo soy clase media, tengo la sensación de que pago mucho, poco regular lo que me corresponde, pero estoy viendo que hay figuras tributarias que gravan más al que más tiene. Entonces, y ese fue el gran debate de fondo de los chalecos amarillos, que se juntaban dos temas, una reforma del impuesto de patrimonio en Francia con un aumento de la fiscalidad del diésel. Y ese era el debate de fondo. El agricultor o el ciudadano medio de una ciudad de provincias que dice, o sea, que yo para mi tractor y para mi coche sí tengo que pagar más, pero el rico riquísimo, porque este era un impuesto, se llamaba así, impuesto sobre la fortuna, a este le vamos a perdonar. Claramente las finanzas públicas francesas vivían perfectamente sin esos, creo que era 5.000 millones de euros. Es que, vamos, era el rasguño de una mosca. Pero en términos de legitimidad del sistema fiscal es muy importante. Hablando del impuesto a los ricos o los más ricos, estaba pensando en el impuesto que ha puesto Joe Biden en Estados Unidos a aquellas personas que ingresan más de $100 millones al año, ¿no? Que ya es una cantidad. Tienen un impuesto del 20%, pero bueno, esto daría para otro debate, ¿no? Entiendo que se refiere a Biden, además del que pagará impuestos sobre la renta, que también allí el impuesto es progresivo, a los que más tienen, a los que tienen muchísimo, desde luego. Bueno, por terminar, tú apuntabas bien antes la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
cuyos informes han sido siempre muy seguidos, muy críticos a veces, sobre todo en la etapa del ahora ministro, casualmente, el ahora ministro José Luis Escrivá, cuando exacto. era el responsable de la AIREF, hizo informes muy críticos contra el gobierno socialista, del que ahora forma parte, ¿no? ¿Está en línea este libro blanco con las recomendaciones de la AIREF? El libro blanco, Antonio, apunta a no perder, de forma ligera, es cierto, en mi opinión, pero bueno, apunta a no perder de vista la perspectiva de la eficiencia en el gasto público, lo menciona. No tiene por qué coordinarse con lo de la AIREF, por supuesto. Yo lo mencionaba porque además Daniel lo ha mencionado también en la parte de los beneficios fiscales, que ya ha hecho un trabajo de revisión y yo creo que merece la pena, pero junto a la revisión del gasto público por la vía del menor ingreso, como son los beneficios fiscales, también lleva tiempo haciendo los ejercicios que llaman de revisión del gasto, el Spending Review, de varios años. Han revisado partidas, incluyendo beneficios fiscales, de hasta 100.000 millones. Creo que sería un buen ejercicio que por lo menos los dos grandes partidos mayoritarios con vocación de gobierno escuchasen atentamente, sin prejuicios ideológicos, posiblemente al inicio de una legislatura, lo que la AIREF ha planteado en esa revisión de informes, desde el gasto farmacéutico a ayudas a empresas, subvenciones a empresas, incluso sobre el propio salario, el ingreso mínimo vital, en fin, sobre una serie de partidas. Yo creo que merece la pena analizarlo desapasionadamente. Fíjate, soy totalmente de acuerdo, pero en esto soy relativamente optimista, porque yo lo que percibo es que hay, por parte de la profesión y por parte de las administraciones públicas, hay cada vez una mayor concienciación de que es necesario evaluar a posteriori cómo se gasta el dinero. La AIREF está siendo pionera en esto, pero hay ya muchísimas comunidades autónomas que, carentes de los medios o del conocimiento, o necesitando un label exterior de, oye, que me acredites tal, están recurriendo a la propia AIREF para hacer este tipo de análisis. Yo creo que vienen años fuertes en este sentido y, bueno, sin duda beneficiosos para todos, claro. Sí, sobre todo, Antonio, hablar de eficiencia del gasto público no se interprete como una acción ultramontana ni nada parecido. Es un mero ejercicio de responsabilidad a los contribuyentes, que son los que ponen el dinero para sostener todo esto. Y yo creo que es de justicia, por lo menos, insisto, mirar de forma seria en lo que la AIREF está diciendo. Bueno, pues muy interesante lo que nos han contado hoy Miguel Ferre y Daniel Fuentes en este Fica Café, analizando esa propuesta, ese libro blanco para la reforma fiscal y algunos de los aspectos más característicos de la misma. Muchas gracias, Miguel. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, don Antonio. Hasta la próxima. Gracias, Daniel. Gracias, Antonio. Y a todos ustedes agradecerles su atención y convocarles para una nueva edición de Fica Café, el podcast de CREAP España. Fica Café. Nos une la comunicación.